Pauta de Análisis. Bien, ayer conocíamos un listado, que esto es más que tiene que ver, ¿no es cierto?, con un análisis de datos que ha hecho el Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián. Ese estudio muestra y da cuenta que las listas de espera GES es 8 veces más grande que en el 2018 y los cánceres retrasados aumentan a un 542%. De eso, Connie, queremos hablar esta mañana con el ex ministro de Salud y presidente del Instituto de Políticas Públicas de Salud de la Universidad San Sebastián, Enrique París. Muy buenos días, ¿cómo le va? Ay, lo tenemos Buenos conectado días. por Zoom. Ahí está, lo vemos también, ver también, para quienes están siguiendo el streaming. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy buenos días, Claudia, Alamos, y buenos días, Connie, Santa María. Bien, gracias aquí, preocupado por estas cifras, obviamente, pero no es una crítica, es un análisis de la información oficial proporcionada por el mismo Ministerio de Salud, y lo que queremos es buscar soluciones entre todos, aportes para tratar de disminuir esta lista de espera. Doctor París, vamos primero a los datos que ustedes analizan, ¿cierto? Y que, como usted dice, son los datos oficiales. No es que ustedes hagan su propio estudio, sino que es un análisis de los datos oficiales. Aquí existen listas de espera GES y no GES, ¿cierto? La GES... no sé si es más dramática la espera, pero supuestamente al ser garantía GES debiera tener, y tiene, la gracia de las garantías GES es que tiene comprometido un espacio de tiempo, un plazo de tiempo a la atención. Entonces eso hace más inentendible o más grave aún que existan listas de espera. ¿Cuáles son los datos desde el punto de vista de ustedes más dramáticos en cuanto a estas listas de espera de GES, digamos? Bueno, eso es muy importante, aclarar en primer lugar que este análisis con información oficial es en relación a las listas de espera GES y en una de las garantías de oportunidad, porque tiene varias garantías. Este es un gran avance que tuvo Chile bajo el gobierno del presidente Ricardo Lagos Escobar, donde se fijaron plazos para que la gente sea atendida en enfermedades graves o en enfermedades que afectan muy gravemente a la salud de las personas. Se han ido agregando más patologías. Entonces, cuando hay un plazo fijo para atender a estas pacientes, obviamente que aquí, por un lado, hay una injusticia social grave y por otro lado hay una, diría yo, incluso un problema médico legal o legal grave, porque no se está cumpliendo lo que dice la ley. Claro. Y es por eso que este análisis debe llamarnos a la reflexión. La verdad es que el aumento, ustedes lo decían, es enorme, sobre todo en los cánceres relacionados con la mujer. En este gobierno feminista o llamado feminista por el mismo equipo de gobierno, nos llama la atención que los atrasos mayores están en cánceres relacionados con mujeres, mama, ovario y cáncer cervicuterino. Podemos decir, Pero aquí, doctor, que quería preguntarle como para ponerle el ejemplo sí. de concretamente, por ejemplo, en el caso de los cánceres digamos que afectan a las mujeres, ¿cuál es el plazo que hay y cuánto se están demorando hoy día? Se están demorando, desgraciadamente, hasta un 500% más de lo que debería atenderse. Y eso, ¿Y eso puede evidentemente, significar la diferencia entre salvar una vida y no? por supuesto que sí. No solamente en salvar la vida o no, sino que también es una diferencia con respecto a la calidad de vida. El número en general de cáncer es 542% de aumento. En el caso del cáncer cervicuterino, de ovario y de mama, el aumento es aún mayor, 627%. Es decir, si nosotros tomamos todos los cánceres que se analizaron, más de 500% de atraso, pero en las mujeres, desgraciadamente, el atraso es del 627%. Y esto Doctor, nosotros lo habíamos visto en otros análisis también que habíamos hecho, donde desgraciadamente la mujer espera más porque se retrasa su atención, no quiere no puede ir a la consulta o al consultorio, prefiere privilegiar su trabajo en la casa o su trabajo cuidando otros pacientes, que eso también lo hemos analizado nosotros, y entonces retrasa la atención y retrasa, obviamente, el doctor, diagnóstico y el tratamiento. claro, pero en este análisis que ustedes hacen de datos del Instituto de Políticas Públicas, ¿no es cierto?, que usted dirige, la pregunta es,
qué pasó, porque una cosa es doblar la cantidad, a ver, cuando hablamos de listas de espera, esto no es de ahora, ni del gobierno donde usted le tocó ser ministro, recordemos que Michelle Bachelet saltó como candidata presidencial por las listas de espera, es decir, la lista de espera nos acompaña, pero ¿cuál es la razón de fondo que podría explicar un salto en el caso de los cánceres, como dice usted, que pueden aumentar en un 542%, es decir, del 2018 al 2024? ¿Qué fue? ¿Dónde hubo un vértice en que esto se tapó para no poder avanzar, como para poder entender la dimensión de lo que estamos viviendo? Porque es de verdad, es que no es el doble, no es el triple, son 5 veces más. Sí, este análisis, Claudia, abarca 2 gobiernos y abarca incluso un periodo en el cual yo fui ministro, desde el año 2018 al año Mm. 2024. No Ujú. es una crítica política. No, Y obviamente que aquí hubo un impacto muy importante producido por la pandemia. Claro. ya. Durante el primer año de la pandemia, incluso las cifras bajaron, probablemente porque la gente no consultó, pero después de la pandemia se produce un aumento gigantesco de los casos. Y esto bueno, no Claro, nosotros, perdón, pero el doctor, por gente probablemente mujeres que no se fueron a hacer la mamografía, yo conozco varios casos así, exactamente, gente que exactamente, postergó sus exámenes de control porque, bueno, estábamos en exactamente. pandemia, ya, entiendo, perfecto. Exactamente, pero desgraciadamente a pesar de eso el aumento es mayor de lo esperado, por así decirlo. El doctor Jorge Jiménez de la Jara, que ha sido un líder en el tema del cáncer, publicó en la revista Lancet Oncology en plena pandemia, en conjunto con Flavio Nervi y con el doctor Rufat Atún, un pronóstico de lo que iba a ocurrir. Y desgraciadamente el pronóstico se está cumpliendo. Mucho, como dice usted, por el problema de la pandemia, pero también porque no se ha podido actuar, no se ha podido hacer una buena gestión. Y esto se traduce en que a pesar de que el presupuesto de salud ha aumentado enormemente, la productividad, por así decirlo, ha disminuido. Las cirugías han disminuido en un menos 15%. Los egresos hospitalarios han disminuido en un menos 6% en este lapso del 2018 al Mm. 2024. Y el aumento del presupuesto ha sido del 26%. El Ministerio de Salud, y eso hay que reconocerlo, durante varios gobiernos ha tenido un aumento Mm. muy positivo, muy importante de su presupuesto. Sin embargo, eso no se traduce en más cirugía o en más egresos hospitalarios, y eso es lo que tenemos que corregir. Por eso yo hice el llamado a que contribuyan las universidades, contribuyan las Mm. mutuales, se realice una integración público-privada más exhaustiva, que dio muchos frutos positivos en la pandemia. Y obviamente en algunos hospitales, por ejemplo el Hospital de la Florida, se hicieron esfuerzos enormes y se comenzó a trabajar los fines de semana. Mm. Y eso también hay que hacerlo, obviamente inyectando recursos a los hospitales que hagan esa buena tarea. Doctor, estamos conversando con el ex ministro de Salud, el doctor Enrique París. Doctor, los problemas cuando usted enumera ahí todo lo que está pasando, ¿son de gestión o estamos hablando de problemas porque parece no ser de recursos, ¿cierto? Puede ser de gestión de recursos, pero no es que falten recursos porque se ha aumentado permanentemente el presupuesto del Ministerio de Salud. Generalmente cuando uno habla de lista de espera, te dicen es que no hay suficientes especialistas, por ejemplo, eso es una de las respuestas. Pero también hay estudios que muestran que esto es simplemente problema de gestionar mejor, de tener, o sea, han habido experimentos que lo han hecho, no sé, la Universidad Católica, el Centro, por ejemplo, de Políticas Públicas, donde ponen a una o dos personas a gestionar las listas de espera y se avanza y se logra, digamos, avanzar y reducir las listas de espera. A su juicio, ¿esto es un problema de recursos, de especialistas, o es un problema simplemente de gestión? Bueno, es un problema complejo que abarca muchas variables, como usted dice, porque si no se habría podido Mm. solucionar rápidamente. Por un lado, hay un problema de gestión. Nosotros hicimos un estudio justamente sobre el uso de los pabellones. El uso de los pabellones en Chile, ya que estamos hablando de procedimientos quirúrgicos muchas veces para el tratamiento de los cánceres, el uso de los pabellones en Chile es muy por debajo del promedio del uso mundial, a nivel mundial. ¿Y Aquí eso el por qué se promedio produce? se produce, también lo estudiamos, también lo Mm. analizamos, se produce porque muchas veces el pabellón se suspende porque la persona no va preparada, porque no se le indicó
que hiciera ayuno, porque no se le indicó que suspendiera un medicamento, porque no lleva los exámenes de laboratorio, o porque en el pabellón faltó una persona y no se pudo, Hacer la digamos, operación. reemplazar por otra. Y eso es increíble. El 65, o sea, en Chile el funcionamiento de pabellones es solo del 65%. Si aumentáramos al 80%, sin Mm. ninguna inversión, solamente haciendo mejor gestión, podríamos atender, y ese cálculo lo hicimos, hasta 500.000 cirugías al año. Es una cosa impresionante. Esto se lo presentamos al subsecretario anterior, al subsecretario Arauz, y él lo acogió de inmediato y se implementó un plan en el Ministerio de Salud que estaba funcionando en algunos lugares para solucionar este problema. Y creo que esa es una buena forma Mm. de afrontar este Doctor, problema. sí, ¿Sí? hablamos con el doctor Enrique de París, exministro de Salud. Usted dice que le llama la atención que un gobierno feminista, que se ha declarado feminista, esté teniendo, ¿no es cierto?, un porcentaje de cánceres, especialmente las más afectadas sean las mujeres, ¿no es cierto?, que aumentó muchísimo. Mi pregunta es la siguiente: la ministra de Salud, a quien usted conoce, no es una ministra especialmente política, es más bien una ministra que viene del mundo de la medicina. Usted la conoce bien, ¿no es cierto? Es una De la salud persona pública. de la salud pública. Entonces, me llama la atención que una persona que viene del mundo de la medicina, que tiene conocimiento de la salud pública y que no viene de un partido político específicamente, no haya logrado gestionar esta situación. ¿Qué lo explica a su juicio? Bueno, el Ministerio de Salud trabaja en equipo. Debería haber una coordinación entre las subsecretarías. El tema de las listas de espera fundamentalmente está situado, perdón, en la subsecretaría de redes asistenciales. Redes asistenciales es normalmente el que se hace cargo de este tipo de problemas, así como salud pública se hace cargo de las vacunaciones, de los problemas de Ya, ahí prevención, en está el fin. problema entonces. Entonces, yo creo, claro, que aquí, y por eso yo nombraba a Fernando Araoz, que Sí. nos recibió y escuchó nuestros planteamientos y puso en marcha un plan muy, muy bueno, en mi opinión. Yo creo que aquí también hay que, voy a decir una palabra fea, pero hay que apretar un poco más al subsecretario de redes asistenciales para que responda ante esta inquietud. Ahora, dentro del gabinete están ambas subsecretarías, está el FONASA, está la Superintendencia de Salud. O sea, la ministra tiene que llamar a todo su gabinete y obviamente tomar las medidas necesarias para reducir esto. Y, Es una promesa también del presidente Boric, y- una promesa de sí. campaña y una promesa que la ha repetido en las cuentas públicas en el Congreso. Entonces, creo que tenemos que colaborar entre todos. Hoy Pe- día el diario La Tercera escribe una editorial sobre este Sí. tema y recuerda eso justamente. Esto es una promesa. Ahora, el Mm. promedio de días de espera, desgraciadamente, que en un momento lograron reducirlo, volvió a aumentar también. Entonces, eso creo que hay que hacer un esfuerzo país, un esfuerzo entre todas y todos para poder trabajar este tema. Doctor, ¿usted cree que este tema, el de las listas de espera, GES o no GES, es una prioridad para este gobierno? Y se lo pregunto porque en general los temas de salud que hemos estado viendo en los últimos meses son ley corta de ISAPRE, reforma a la salud. ¿Son las listas de espera una prioridad para este gobierno, a su juicio? Ellos dijeron que era una prioridad Ya, pero y una creo que cosa es hay lo que que se dice y mantener. otra cosa es lo que se hace. Bueno, lo que pasa es que con la ley corta de ISAPRES, Connie, se perdió un tiempo enorme. O sea, prácticamente todas las semanas el gabinete o la ministra y los subsecretarios estaban en el Congreso. Se perdió, digamos, un periodo muy rico para poder haber implementado otras políticas. Y ahora, después de la ley corta de ISAPRES, si ustedes ven, que ustedes son periodistas y están al día en todo lo que es información, el Ministerio de Salud ha desaparecido, Mm. la ministra ha desaparecido, entonces como que metieron todo, gastaron todo a la carne en la parrilla con la ley corta de ISAPRES y ahora como que no No hay pasa más. nada. Entonces yo creo que hay que, digamos, trabajar más y no solamente en esto de la lista de espera, sino que no se ha tramitado la ley de fármacos, por ejemplo, no se ha Mm. tramitado el seguro O sea, catastrófico, lo que usted no se ve ha tramitado la modificación al Código Sanitario. o sea, lo que usted está Entonces viendo creo, es un problema de gestión importante del Ministerio de Salud. Usted lo ve que están al debe, que finalmente se concentraron solo en sacar la ley corta ISAPRE, presionado, digamos, por un fallo de la Corte Suprema, no olvidemos eso, pero que en términos de la gestión de las políticas públicas en salud están al debe. yo pienso que sí. Y de hecho, en la última encuesta CADEM, salud nuevamente aumentó
me parece que está en el segundo lugar o tercer lugar de preocupación de la población, y eso debe hacerse un análisis. Nosotros creemos que las encuestas sirven para hacer análisis y, digamos, modificar el rumbo. A mí me parece, lo digo desgraciadamente con cierta dolor, me parece sí que el Ministerio de Salud en este último tiempo ha desaparecido prácticamente. Más bien se ha enfrascado en algunas polémicas, pero después de la ley corta de ISAPRES no hemos visto nada. Y hay una promesa, y hay un compromiso con el Parlamento de enviar un proyecto de ley de reforma antes de octubre, Sí. para que, digamos, se pueda avanzar en estos temas. Estamos conversando con el ex ministro de Salud, Enrique París, ministro, le iba a decir, fíjese, doctor. A raíz de este análisis que publicaron en el Instituto de Salud Pública, Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián, ayer el diputado Tomás Lagomarsino, que es del Partido Radical, anunció que prepara la solicitud de una comisión especial investigadora para que investigue, digamos, valga la redundancia, el aumento en las listas de espera GES. ¿Sirven de algo, a su juicio, sirve de algo una comisión investigadora como esta? ¿O es simplemente fuegos artificiales por parte de los parlamentarios? No. Usted, a su juicio, y como con la experiencia que tiene de haber estado en el ministerio también. Yo respeto mucho a Tomás Lagomarsino, de hecho lo conozco hace muchos años, desde que era presidente del Colegio Médico, era una persona muy, muy trabajadora, muy inquisitiva. Creo que los parlamentarios y la Cámara de Diputados especialmente tienen el derecho, obviamente, a pedir este tipo de investigaciones. Acuérdense que yo fui interpelado por Sí. por el señor Crispi. Él no terminó la interpelación porque dijo que yo no había contestado todo, lo cual no es verdad. Pero creo que esa es la labor de la Cámara de Diputados. O sea, si el doctor, que es médico, el doctor Lagomarsino, diputado por la quinta región, está preocupado, creo que es importante porque le va a dar o va a presionar un poco al ministerio para que acelere esta disminución de la lista de espera o disminución de los días de espera, que como yo dije, se había logrado. Eso fue Sí. un logro de este gobierno, disminuir el promedio de días de espera, a pesar Dígame de que una ellos cosa. hicieron un cambio metodológico. Sí, doctor, un resorte y probablemente el más importante es el Ministerio de Salud, sin ninguna duda. Pero también siempre se ha hablado de que tenemos un problema grave de médicos que no están Sí. operando, no funcionan habitualmente en el sistema de la red pública. Por ejemplo, o los datos muestran que en la región metropolitana solamente los oncólogos, más del 50% está solo en la región metropolitana. Tenemos un problema enorme con regiones. A todos nos ha tocado ver personas de regiones que sus listas de espera, si acaso, no sé, de un año, en regiones puede llegar a 2, es totalmente el doble. ¿Qué se hace? ¿Cómo se moviliza? ¿Cómo se permea el círculo, digamos, de los doctores para poder ampliar también, ¿no es cierto?, especialidades en la red de salud pública? Tiene toda la razón. Ese estudio lo hizo la Universidad de la Frontera, en Temuco. Hizo un estudio nacional donde demostró que, desgraciadamente, en primer lugar, los especialistas están concentrados, como ustedes muy bien dicen, en la región metropolitana, en Biobío y en Valparaíso y Viña del Mar. En el resto del país, la cantidad de especialistas que hay es a veces mínimo, a veces es un especialista por toda una región. Eso es un punto muy importante y que hay que corregir. Segundo lugar, obviamente las universidades aquí tienen que colaborar, por eso yo decía que no solamente tiene que colaborar el ministerio, sino que las universidades, los hospitales universitarios, y obviamente formar especialistas en regiones para que se queden en las regiones, hacer una mejor distribución de los especialistas a lo largo de Chile. Creo que ese es un punto crucial. Y otro punto muy importante, y que tanto la ex senadora Goich como ahora, no sé si han visto, la Cecilia Boloco, están reclamando porque la ley del cáncer, que tengo el honor de haber firmado con el presidente Piñera, la ley del cáncer no se ha implementado en toda su magnitud. O sea, ahí hay fondos, hay plata para contratar gente, hay plata para formar especialistas, hay plata para instalar equipos a lo largo de todo Chile, en todas las macrozonas. Y eso también creo que habría que preguntarle al Ministerio de Salud por qué no avanza la implementación de la ley del cáncer. Enrique París, exministro de Salud y presidente del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián. Muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana aquí en Pauta de Análisis. Muchas gracias a ustedes, gracias Connie, gracias Claudia. Que tengan buen día. En Pauta de Análisis. Lo mismo para Igualmente nosotras. para ustedes. Que esté muy bien.